Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del movimiento rectilíneo uniforme para continuar con el curso de mecánica clásica, ya que hemos visto los vectores y la mayoría de propiedades y teoremas que tienen que ver con aquellos vectores. Acá el movimiento rectilíneo uniforme por sus siglas se conoce también como MRU, que es un tipo de movimiento en el que un cuerpo presenta tres características principales. Primero, se desplaza en línea recta. Es decir que cuando nosotros trabajemos con el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a estar trabajando constantemente con trayectorias rectilíneas. Luego tenemos que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Es decir que su magnitud y dirección, por lo menos de la velocidad, no van a cambiar. Y por último, que la aceleración es nula. Aceleración es igual a cero. Entonces, en el MRU nosotros tenemos una frase que lo sintetiza todo, y esta frase es muy importante para hacer un resumen general. Resulta que en el MRU el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales, y ahí de una vez se denota que la velocidad es constante y la aceleración es nula, aparte de que su trayectoria es una línea recta. Ahora vamos a revisar la terminología común utilizada en movimiento rectilíneo uniforme. Empecemos con lo que sería la posición. Para ustedes, ¿qué es la posición? Cuando nosotros hablamos de cuerpos y de un movimiento. La posición es la localización de aquel cuerpo en un sistema de referencia dado, y normalmente se denota como x de t. X siendo de por sí la posición, una distancia, y t siendo el tiempo. Entonces acá lo que yo estoy diciendo es posición en función del tiempo. La unidad de aquella posición, de una distancia, va a ser normalmente trabajada en metros si estamos utilizando el sistema internacional de unidades. Ya en dado caso de si estamos utilizando el sistema inglés, entonces aplicamos pies, pero en este caso metros. Luego nosotros tenemos el desplazamiento. Ahora, hay una diferencia bastante notoria entre la posición y el desplazamiento. Para ustedes, ¿qué es el desplazamiento? Primero que todo, digamos que hay dos cuerpos acá, ¿cierto? Bueno, es el mismo cuerpo, solo que ocurre un movimiento. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo dado en un sistema de referencia. Es decir, que el desplazamiento es una magnitud vectorial, no como la posición, porque la posición es una magnitud escalar. Una magnitud vectorial es aquella que tiene magnitud, módulo o norma, dirección o inclinación y sentido. ¿Listo? En ese caso, ¿qué vendría siendo la posición y qué vendría siendo el desplazamiento de aquel cuerpo? Primero que todo, trabajemos cuáles serían las unidades. Las unidades serían de metros y se denota como delta x, porque es el cambio de posición. Y si posición es x, entonces nos quedaría como delta x. Por ende, delta x significaría la componente final menos la componente inicial. ¿De quién? De la posición. Entonces, en este cuerpo nosotros tenemos una posición x sub 1 y una posición x sub 2. Teniendo aquello en cuenta, pues esto de acá, esta flecha que va de esta posición inicial a esta posición final, siendo el mismo cuerpo, ¿qué vendría siendo? Viene siendo aquel desplazamiento, con una magnitud dada, una longitud, que sería el valor de delta de x. Y si viene el caso, pues entonces tendríamos una inclinación, un ángulo con respecto a un eje. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, entonces ya conocemos qué es la posición, qué es el desplazamiento y cuál es la diferencia entre ambos. Ahora, hay otros dos que también tienen una diferencia, pero suelen confundirse. El tercer término es velocidad. La velocidad es ¿qué? Exactamente es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. En otras palabras, también se puede describir como la razón de desplazamiento respecto al tiempo, pero quedaría mejor dicho, cambio de la posición respecto al tiempo. Si hablamos de una razón, estamos hablando de un cociente, de una fracción. Tenemos el cambio de la posición, es decir, se lo colocamos en el numerador, delta de x, y respecto al tiempo. Entonces el delta tiempo tiene que quedar en el denominador.
y ese sería la velocidad. Así nos quedaría la velocidad. Velocidad es igual a delta de x sobre delta de t. Y en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, no va a cambiar. Si es igual a 20 metros sobre segundo, siempre será 20 metros sobre segundo, siempre y cuando tengamos aquel movimiento. La unidad común en Sistema Internacional de Unidades va a ser de metros sobre segundo. Luego nosotros tenemos la rapidez. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, digamos que acá tenemos un carro, o bueno, mejor dicho, dos carros. Listo, tenemos dos carros. Un carro va a dirigirse hacia la derecha. Hacia la derecha 50 metros sobre segundo. Este va a ser el carro A. Y el carro B va a dirigirse hacia la izquierda a unos 40 metros sobre segundo. Digamos que nuestro sistema de referencia de izquierda a derecha es positivo, de derecha a izquierda es negativo. Por ende, el cuerpo B se está dirigiendo hacia el lugar negativo. Por lo que entonces nos va a quedar como menos 40 metros sobre segundo. Ahora, ¿cuál sería la velocidad de ambos cuerpos? Velocidad del cuerpo A y velocidad del cuerpo B. ¿Ustedes qué creen? El del primero sería 50 metros sobre segundo y el segundo sería de menos 40 metros sobre segundo. Normal, bien. Por el momento vamos bien. Pero entonces, ¿qué es la rapidez? La rapidez es el valor absoluto de la velocidad, ¿sí? Si ya podemos encontrar la velocidad, entonces podemos posteriormente encontrar la rapidez aplicándole el valor absoluto a lo que sería el equivalente de aquella velocidad. En ese sentido, ¿cómo podemos cuál sería la rapidez de aquellos dos cuerpos? ¿Ustedes qué creen? Entonces, del cuerpo 1, del cuerpo A, nosotros tenemos el valor absoluto de 50 metros sobre segundo, que es 50 metros sobre segundo. Ahora para el cuerpo B, el valor absoluto de menos 40 metros sobre segundo, ese va a ser 40 metros sobre segundo. Acuérdense que cuando le aplicamos un valor absoluto a un número negativo, nos va a salir solamente el módulo positivo. Entonces nosotros tenemos aquel resultado y aquel sí sería la rapidez. Mientras que si le aplicamos el sentido, lo que determina si es positivo o negativo, entonces ahí sí estamos hablando de velocidad. ¿Qué sucede con el tiempo? El tiempo es la variable que nos va a permitir describir la evolución del movimiento. Normalmente la unidad que vamos a utilizar para Sistema Internacional de Unidades va a ser el segundo, aunque también en el sistema inglés se utilizan los segundos, solo que a veces se utilizan minutos o horas, y ahí sí toca aplicar factores de conversión entre 60 o 3600. Y luego, ya para terminar con la terminología, tenemos la trayectoria. La trayectoria es básicamente aquel camino que sigue el cuerpo. Esos caminos pueden ser muy diferentes entre movimientos, pueden ser horizontales, verticales, diagonales. La cuestión es que en el movimiento rectilíneo uniforme, como bien lo dice el nombre, es rectilíneo, es una línea recta. Así que para resumir, ¿cuáles serían esas características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme? Nómbrenme dos. ¿Cuáles ustedes piensan? ¿Cuáles ustedes creen? De todo lo que hemos hecho acá en la pizarra, ¿cuáles serían dos características fundamentales? Bueno, la primera sería el desplazamiento en línea recta, siguiendo una trayectoria rectilínea. También el hecho de que hay una velocidad constante. Y por último, que la aceleración es nula. Esas serían como las características fundamentales. Aparte de aquello, tenemos 6 términos que son los más comunes, hay muchos más, pero por el momento, velocidad es constante y su trayectoria es una línea recta. Bien, si hablamos de una ecuación fundamental, ¿qué nos va a salir? La ecuación básica del movimiento rectilíneo uniforme es el siguiente: x de t es igual a x sub 0 más v t. X de t ya sabemos que es posición en el tiempo t. X sub 0 es, si el sub 0 significa inicial y X es posición, entonces la posición inicial. V es la velocidad que se permanece constante y T es el tiempo transcurrido. Ahora, yo no es que diga esa fórmula porque quiera decir que es esa fórmula y ya. No, de por sí hay una deducción de aquella ecuación.
Y vamos a partir de la definición de la velocidad, donde decíamos que velocidad es igual a delta de x sobre delta de t. Ahora, delta de x es lo mismo que decir su componente final menos la inicial, es decir, x sub f menos x sub 0. ¿Qué sucede con el delta de tiempo? Lo mismo. T sub f, hasta donde llegamos, menos t inicial, tiempo inicial. Que desde donde se empieza a cronometrar todo. Desde el 0, ¿cierto? Desde 0 segundos. Y ahí empieza. 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta nuestro t sub f. Entonces, el tiempo inicial es 0. Por lo que entonces nos quedaría acá menos x sub 0. Y en este caso, no es necesario colocar aquel subíndice f final. Ya sabemos que llegamos a una posición dada x y ya sabemos que transcurrió cierto tiempo dado t, ¿cierto? Entonces nos quedaría como v es igual a x menos x sub 0 sobre t. Hablando de este t, vamos a pasarlo a multiplicar al otro lado. Y nos quedaría t por v o v por t es igual a x menos x sub 0. Pasamos este que tiene signo negativo al otro lado a sumar y nos quedaría velocidad por tiempo más posición inicial es igual a x, posición. Que de por sí, esta ecuación va a ser completamente igual a esta ecuación. Si queremos arreglarlo para que se parezca como el de arriba, nos quedaría de aquella manera. Ahora, ¿bajo quién lo vamos a evaluar a la posición? ¿Bajo la posición inicial? No, porque es una constante, simplemente es un número desde donde partimos. La velocidad, no, porque también es una constante. El tiempo es lo único que cambia. Nosotros en un cronómetro lo único que podemos manipular es el tiempo, ¿cierto? Si queremos que pare a los 10 segundos, pues que pare a los 10 segundos. Si queremos que pare a los 15, pues a los 15. Y lo hacemos de tal manera que pare a ese tiempo dado. Por ende, nosotros lo vamos a evaluar es con respecto a ¿quién? Con respecto al tiempo. Y entonces ahí es que nos queda x de t es igual a x sub 0 más v por t. Y esa es la ecuación fundamental que vamos a trabajar en la mayoría de los casos, si no es que todos, del movimiento rectilíneo uniforme. Dependiendo de qué nos pregunten, ahí vamos a despejar la variable necesaria y realizar el álgebra necesario. Ahora vamos a hablar de gráficas, porque acá van a haber varias gráficas. De por sí que normalmente vamos a encontrar 3 gráficas en ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme. Todas estas gráficas van a ser de planos cartesianos en un espacio bidimensional. En este caso, en el primero vamos a tener x de t, una gráfica de posición en función del tiempo, la segunda velocidad en función del tiempo y la tercera aceleración en función del tiempo. Claro, la posición no es el único que va a estar en función del tiempo. Y acá vamos a tener nuestros ejes, x0 y t. 0 y t, siempre t va a quedar acá en las abscisas. T es lo que vamos a manipular, T es lo que vamos a mover y sobre aquello, sobre ese término independiente es lo que depende X, V y A que están sobre el eje de las ordenadas. Para no decir eje de las Y porque ya conocemos que tienen sus nombres definidos, X, V y A. Así que empecemos con la gráfica de X de T. Básicamente es una recta y puede ir o diagonal hacia arriba o diagonal hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Va a tener una pendiente de V. La velocidad va a ser las pendientes en esta gráfica. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucedería? Si nosotros tenemos una V que es constante, vamos a tener varios valores. Si la velocidad es positiva, tiene esta forma de recta. Si la velocidad es negativa, tiene esta otra forma. ¿Cómo se llaman aquellas dos formas? Creciente y decreciente respectivamente. Como por ejemplo, digamos que tenemos x de t es igual a 2 más 5t. Por ende, ¿quién viene siendo la velocidad? 5, ¿cierto? 5 es el que acompaña a t y por lo tanto es la pendiente, es la velocidad. La velocidad es 5 metros sobre segundo. Entonces, si tenemos acá un 2 para x sub 0, es decir que empezamos en 2 en las ordenadas y de ahí subimos con una pendiente de 5. Así nos quedaría. Como podemos ver, la velocidad es positiva, por lo que la recta es creciente de izquierda a derecha. ¿Qué sucedería para la gráfica de v de t? En este caso, digamos que tenemos una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿cierto? Acá velocidad metros sobre segundo.
Digamos que acá están los 10 metros sobre segundo. Va a ser una línea horizontal, va a ser una recta horizontal. ¿Por qué? Porque en este caso la velocidad permanece constante. La velocidad permanece en el 10 y va a quedarse en el 10. ¿Listo? ¿Qué sucedería con la aceleración? Si la velocidad permanece constante, ¿cuál es la aceleración? La aceleración es nula. Es una recta sobre el eje de las abscisas, ¿cierto? En el eje 0. Ahí mismo vamos a tener aquella recta horizontal, que la aceleración es nula. Vamos ahora a trabajar dos ejemplos. En el primer ejemplo nosotros vamos a tener un auto que va a partir de una posición inicial dada, digamos 0 metros, y se mueve a una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál sería entonces su posición? Digamos que por acá aproximadamente a los 5 segundos más tarde. Si nosotros empezamos desde t es igual a 0, ¿cuál sería la posición después de 5 segundos? La solución es la siguiente. Vamos a aplicar la ecuación fundamental. Ya que la tenemos acá escrita, vamos a reemplazar los datos y con sus unidades. ¿Para encontrar a quién? A x de t. Es decir, ¿debemos despejar? No es necesario despejar. Vamos a sustituir los valores. X sub 0 es 0 metros. La velocidad es de 10 metros sobre segundo y el tiempo es de 5 segundos. Cancelamos segundo con segundo. ¿Y eso qué nos daría? A ver, ¿con quién es que evaluamos? X evaluado en quién? En tiempo, claro. Pero ¿cuál es el valor del tiempo? 5. Entonces X evaluado en 5 nos quedaría como 0 metros más 10 por 5, 50 con el metro. Y 0 metros más 50 metros, 50 metros. ¿Cómo nos quedaría visualizado en una gráfica? En una gráfica nos quedaría de aquella manera. X de t contra t versus el tiempo para evidenciar cuál sería la relación entre aquellas dos variables. Acá tenemos x sub 0 en el 0, 0, 0. Y acá tenemos x evaluado en 5. Acá tenemos el tiempo de 5 segundos. Y nuestra recta va a ser creciente ya que tenemos una velocidad positiva. ¿Listo? Esa velocidad va a ser ¿de cuánto? De 10 metros sobre segundo. Y esa va a ser nuestra pendiente. Estos dos lados tienen que coincidir. El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas que obtengan así una igualdad tienen que coincidir. Y sí, acá coinciden. ¿Cuál sería nuestro segundo ejemplo? En nuestro segundo ejemplo nosotros tenemos, digamos que una bicicleta. Voy a intentar acá dibujar la bicicleta como mejor pueda. Y para esta bicicleta vamos a tener ciertos datos, como en el anterior ejercicio, y vamos a otra vez encontrar x de t. Ahora la cuestión es la siguiente. Esta bicicleta se va a mover a menos 4 metros sobre segundo. ¿Eso qué es? ¿La velocidad o la rapidez? Esa es la velocidad, porque la rapidez sería 4 metros sobre segundo. Teniendo en cuenta que en nuestro sistema de referencia casi siempre utilizamos de que izquierda a derecha es positivo y derecha a izquierda es negativo, por ende se estaría moviendo hacia la izquierda, de derecha a izquierda, porque hacia allá van los valores negativos. Según yo, según ustedes puede ser al contrario, pero según yo, para mí ese sería mi sistema de referencia preferible para este ejercicio. Digamos que partes del x sub 0 es igual a 20 metros y ¿dónde estará? A los 3 segundos después de haber partido. Entonces empecemos. X evaluado en quién? X evaluado en 3, porque ese sería el tiempo que vamos a utilizar, es igual a quién. Acuérdense que la ecuación es x sub 0 más vt. Entonces 20 metros más la velocidad de menos 4 metros sobre segundo por el tiempo que viene siendo de 3 segundos. Si nosotros necesitamos x evaluado en 3, cancelamos segundo con segundo, nos quedaría 20 metros, más por menos nos da menos, 4 por 3 nos da 12 y quedaría 12 metros. Entonces 20 metros menos 12 metros dan 8 metros. Ese sería x evaluado en 3 segundos. Es decir, después de los 3 segundos vamos a tener aquella posición. Entonces, si nosotros tenemos acá x sub 0, que vale 20 metros, y acá tenemos nuestro x evaluado en 3, que vale, y ya lo confirmamos,
8 metros, ¿qué sucedería? Bueno, nos falta algo. Nos falta algo en las abscisas y es el tiempo que utilizamos, 3 segundos. Perfecto. Esos 3 segundos tienen que coincidir con el x evaluado en 3, ¿correcto? Entonces vamos a hacer la línea punteadita y así nos quedaría. Perfecto, entonces nosotros partimos desde el x sub 0 y bajamos. ¿Por qué es una recta decreciente? Porque la velocidad es negativa. Y de tal manera es que nos quedaría la gráfica de aquello mismo. Perfecto. Ya que hemos terminado con el ejemplo 1 y con el ejemplo 2, ¿qué nos faltaría por hacer? Todavía hay algunos teoremas, todavía hay algunas propiedades. Estos teoremas ya se van un poco más a lo que sería precálculo, pero de todas formas lo podemos trabajar. Primero que todo, bueno, este teorema sí es muy importante para todas las áreas de física y es el siguiente. Va a haber un triangulito y esto es memotecnia. Podemos colocar d de distancia, v de velocidad y t de tiempo. Si queremos la distancia, ¿qué hacemos? Multiplicamos los dos de abajo, velocidad por tiempo, es decir que distancia es entonces el producto entre la velocidad y el tiempo. Si queremos, digamos, la velocidad, como vemos que distancia está encima de tiempo, hacemos acá la rayita y nos quedaría una fracción. Velocidad es igual al cociente entre la distancia y el tiempo. Y luego, si queremos encontrar el tiempo, ¿qué es lo que realizamos? Sabemos que la distancia está arriba de la velocidad, por tanto nosotros colocamos la raya acá y nos quedaría que el tiempo es igual al cociente entre la distancia y la velocidad. Perfecto. A partir de aquellas relaciones podemos encontrar las otras relaciones también, pero utilizando el triángulo de memotecnia se nos facilita un poco más. En dado caso de que nosotros empecemos desde una distancia dada, desde una velocidad dada o desde un tiempo dado, podemos tener distancia es igual a distancia inicial más velocidad por tiempo, o velocidad es igual a velocidad inicial más distancia sobre tiempo, o tiempo es igual a tiempo inicial más distancia sobre velocidad. También aplica. Entonces la distancia recorrida es proporcional al tiempo transcurrido, teniendo en cuenta que la velocidad es constante. Ahora, he dicho mucho que la velocidad es constante, ¿no? ¿Cuál sería la prueba? O sea, ¿cuál sería la prueba de que la velocidad es constante? Porque si uno lo dice mucho y se supone que el movimiento movimiento rectilíneo uniforme se basa en aquello, entonces, ¿cuál sería la prueba? Si x de t es igual a x sub 0 más v por t, ¿cuál sería la velocidad instantánea? La velocidad instantánea sería aplicar la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si no lo comprenden, no hay problema. Ya dentro de unos videos vamos a profundizar más en estos temas. ¿Qué sucedería acá mismo? Este x es esta expresión, ¿correcto? Por lo que entonces nosotros tendríamos la derivada de aquella expresión x sub 0 más v por t con respecto al tiempo. Como decimos con respecto al tiempo, debemos buscar todos los términos que tengan el tiempo. ¿Cuáles tienen el tiempo? Este tiene el tiempo y cuando tenga el tiempo tenemos que reducirlo por una unidad en el exponente. Es decir, tiempo a la 1 menos 1 que da 0, entonces tiempo a la 0 es 1 y por lo tanto nos quedaría velocidad por 1 que es velocidad. En este caso, x sub 0 no tiene el tiempo. ¿Qué sucedería en ese caso? Que x sub 0 es una constante, por lo tanto su derivada es igual a 0. Nos quedaría 0 más velocidad, que es igual a velocidad. Y vean pues que acá hay velocidad y acá hay velocidad. Por lo tanto, si la velocidad es igual a la velocidad en cualquier tramo del movimiento, la velocidad es constante. Perfecto. ¿Qué sucedería con la aceleración nula? Porque también lo he dicho bastantes veces. Acá, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la velocidad era igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Correcto? ¿Qué vamos a aplicar nosotros acá? Nosotros vamos a aplicar lo siguiente. Como sabemos que v, la velocidad, es constante, como antes que habíamos aplicado x sub 0 que era constante, ¿cuál es su derivada? La derivada de todas las constantes va a ser de 0.
Perfecto, entonces por ende, la aceleración sería igual a 0 con respecto al tiempo, que de por sí es 0. Y ahí es cuando nosotros podemos evidenciar que la aceleración es 0 en todo instante. El cuerpo no cambia su velocidad y por ende la aceleración permanece 0. ¿Cuáles son algunos errores comunes que yo he evidenciado? Suponer que el cuerpo no se mueve si la velocidad es 0 en un instante. En MRU la velocidad no cambia nunca. También, un error bastante común es que se confunde la distancia con el desplazamiento cuando el cuerpo cambia de sentido. En este caso, en MRU puro, esto no ocurre. Y también olvidar que la pendiente de x de t es la velocidad. La pendiente no es x sub 0, la pendiente no es el tiempo, la pendiente es la velocidad. ¿Cuáles serían aquellas aplicaciones reales de todo lo que yo he trabajado? Pues se ve bastante cotidianamente. Si tenemos la distancia entre dos puntos y sabemos a cuánta velocidad nosotros vamos y creemos que esa velocidad la podemos mantener constante, podemos calcular un tiempo. Claro, el movimiento, digamos, de una cinta transportadora a velocidad constante. También el movimiento de un bus, de un articulado, de velocidad constante. Puede ser, aunque velocidad constante para en esos casos no suele ocurrir porque suelen haber trancones, suelen también aumentar la velocidad si es que no hay trancones y demás, ¿cierto? Entonces hay ciertas variables que dificultan un poco más este proceso, pero las aplicaciones suelen verse de manera muy aproximada a lo que sería la vida cotidiana. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre, hasta la próxima, así que